5 de la tarde, 48 minutos. Vamos un poco a las apuradas, pero nos parece esta última entrevista que teníamos pensado para un día tan especial como hoy, por la muerte del Papa Francisco, muy importante. Está en línea Alejandro Gramajo, es el secretario general de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Alejandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Gaby Radiche y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pablo, y el equipo? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por atendernos. Antes de comenzar la charla, muy puntual, muy al hueso, quiero que repasemos ese discurso del Papa Francisco en Bolivia en julio del 2015 con movimientos populares de todo el mundo. No lo vamos a hacer muy extenso, pero sí algunas referencias que nos parecen importantes y ahí la relevancia de la charla con Alejandro. Lo compartimos. Son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Me alegra tanto ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de justicia y paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar este encuentro. Queremos un cambio que se enriquezca con el trabajo mancomunado de los gobiernos, los movimientos populares y otras fuerzas sociales. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. En este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando. Bien, ahí estaba el Papa Francisco, insisto, en Bolivia en el año 2015. Para mí dos menciones muy concretas, ¿no? La economía al servicio de los sectores populares y, por otra parte, la Iglesia no tiene la última palabra, la pretensión de verdad respecto de qué necesitan los sectores populares. Y después un llamado a la justicia social muy concreto. Alejandro, ¿estuvo la UTEP en esa reunión? Sí. A ver, desde que desde que Bergoglio se transformó en Papa, empezamos un proceso de articulación con el Vaticano para impulsar el encuentro de movimientos populares, capítulo argentino, capítulo latinoamericano y capítulo mundial, que tuvo varios momentos. Uno de los momentos más importantes por la trascendencia histórica que tiene el discurso fue el encuentro en Bolivia, sumado a que Bolivia se dio una experiencia de salida política con mucho protagonismo de los movimientos campesinos, de los movimientos populares que llevaron a Evo a la presidencia, haciendo una expresión genuina de un sector muy castigado. Uh-huh. Y sí, nosotros participamos en ese momento del encuentro en Bolivia, como hemos participado activamente en la construcción de todos los encuentros, y el último se hizo en septiembre del año pasado en el Vaticano. Y vos tuviste además un cara a cara, ¿no?, con Francisco. Sí, tuvimos varios momentos. La verdad que lamentablemente hoy es un día muy triste, pero porque hemos perdido a un padre, a un hermano, y que sin lugar a dudas es el líder mundial que ha expresado con mayor claridad los problemas que está generando este capitalismo, y por sobre todas las cosas ha sido un ejemplo a seguir, porque en general cuando uno llega a un lugar determinado de poder se tiende a olvidar de lo que predica, de lo que dice, y sin embargo Francisco, siendo el Papa Francisco, el Papa de las periferias, el Papa de los olvidados, el Papa de los trabajadores, siempre en el último encuentro que tuvimos con los compañeros de la CGT y él, nos dijo que venía de recorrer, fue una de las últimas salidas, si no fue la última, que le llevó mucho tiempo, y estaba muy entusiasmado porque había ido a unos barrios populares y decía: yo cada viaje que hago aprendo más de la sabiduría de nuestro pueblo. Ustedes tienen que hacer lo mismo, nunca se alejen de la realidad del pueblo, porque cada momento, cada debate, cada experiencia enriquece la posibilidad de construir
salidas positivas para los problemas que tiene el conjunto, en este caso de los excluidos. Y a ver, Alejandro, en ese sentido, ¿vos cuál creés que él quería que fuera el rol de los movimientos sociales en el armado de lo que tenía que venir en materia política y social? ¿Cuál era esa misión que él le daba a los movimientos sociales? Bueno, a ver, creo que ser uno de los vehículos para visibilizar, para organizar, para discutir, para intervenir en la resolución de los conflictos, porque en este caso a nosotros que militamos en los territorios, en las barriadas populares, o en nuestro caso organizamos a los trabajadores sin derechos, tratamos de, con la protesta, visibilizar los problemas del sector, pero también con las ideas. Muchas de las ideas, nosotros en el último encuentro hicimos un repaso de lo que nos habíamos comprometido a hacer como sector, y para nosotros, cuando le contábamos el proceso de sindicalización, de formalización del UTEP, de las diferentes políticas que habíamos logrado construir a través de algo que él también nos enseñó mucho, que es la cultura del encuentro, el poder sentarnos más allá de las diferencias con muchos sectores de la política, del empresariado, de la academia, de las universidades, de los medios de comunicación, para tratar de construir los consensos necesarios para resolver los problemas. Bueno, él estaba muy contento por todas las cosas que habíamos logrado en términos de avance en otro momento, por supuesto, porque con la llegada del gobierno de Javier Milei, ya lo hemos hablado muchísimas veces, hubo un ajuste salvaje sobre las políticas vinculadas al sector, pero él valorizaba mucho, y creo que el rol que le daba a los movimientos populares era sobre todo de que no se caigan, que no bajar los brazos, porque en momentos tan difíciles, cuando o no tenés para morfar o perdés el laburo y lo único que te atraviesa es la angustia o la desesperación, siempre hay movimientos populares, organizaciones comunitarias o sectores de la iglesia tratando de que nuestros compatriotas no se caigan en la depresión o no se lo absorba las llamas del consumo, los problemas de consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Alejandro? Luis Pablo te saluda y quiero preguntarte por la visión que tenía el Papa Francisco sobre el mundo del trabajo en general, ¿no? Él hablaba mucho de la economía popular, pero tenía una mirada también en relación a la informalidad laboral y las nuevas necesidades que, bueno, giran mucho en torno a los movimientos como el que vos integrás. Sí, porque hay un problema en general en el mundo sobre la realidad del trabajo, las nuevas formas del trabajo, y eso requiere que la política, los estados, las organizaciones vinculadas a la representación de los trabajadores se den un debate de cómo resolver en el siglo XXI las problemáticas del siglo XXI, no las del siglo pasado. Y él ponía mucho el eje en que había llegado un proceso de informalidad, de economía popular, que requería una discusión sincera, profunda, de comprensión del momento económico y social que está viviendo el mundo, y por eso ponía mucho esfuerzo en que la realidad de los trabajadores de la economía popular, o de la informalidad, o de los cartoneros, o del vendedor ambulante tengan visibilidad, porque es un problema que requiere un abordaje integral desde el conjunto de la clase trabajadora, ya sea de los trabajadores formales o de la economía popular, pero también en discusión con el Estado, en discusión con los empresarios, en discusión con la política, y creo que él ha sido uno de los que más ha ayudado a visibilizar esta problemática. Bien. Alejandro, te agradecemos mucho. Para nosotros será muy importante destacar esta convicción del Papa Francisco de una salida con los sectores populares, con las organizaciones o con los sectores populares organizados, digamos, y sobre todo esto de ir a buscar respuestas en esas ideas, en esa inventiva de los sectores populares, sin romantizar, pero sabiendo que ahí había sabiduría, digamos, en la construcción de políticas públicas. Un abrazo muy grande. Un abrazo y muchas gracias por todo. Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.